Hola, bienvenidos y bienvenidas a este canal de audiolibros, un espacio donde las palabras cobran vida y la literatura se convierte en compañía. Si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu like, para que sigamos compartiendo contigo las grandes obras de la literatura universal. Hoy te invitamos a sumergirte en el alma sensible y luminosa de Amado Nervo, uno de los grandes poetas del modernismo hispanoamericano. En esta narración en 15 capítulos, recorreremos lo mejor de su obra poética, seleccionando versos que hablan del amor ideal, la fe, el dolor, la muerte, la esperanza y el éxtasis espiritual. Esta lectura no solo te conectará con la belleza del idioma, sino también con las emociones más profundas del ser humano. Prepárate para dejarte envolver por una poesía suave, mística, filosófica y amorosa, como solo Nervo supo escribirla. Capítulo 1: El alma que busca. En las primeras páginas de su universo poético, Amado Nervo se presenta como un alma en constante búsqueda. No se trata de una exploración física, sino de una inquietud interior, una necesidad de encontrar sentido en lo invisible, en lo divino, en lo eterno. Su voz se alza suave y contemplativa, sus versos son plegarias, preguntas, susurros del espíritu que no encuentra reposo. Comienza con un poema que resume esta vocación de búsqueda. Yo no soy de este mundo. Mi alma errante ansía lo ideal, lo más distante. Me atrae más que lo que está cercano. Y ansío lo imposible y lo lejano. En estas líneas se siente el anhelo profundo del poeta por lo inalcanzable, por lo que no puede tocarse con las manos pero vibra intensamente en el corazón. Es un alma disconforme con las respuestas sencillas, que desea ver más allá del velo de las apariencias. Continúa evocando su deseo de unión con algo superior, algo que le trascienda. En su poema El místico, Nervo escribe: Yo soy el que nació para los sueños, para aspirar incienso y ver estrellas, para escuchar los místicos ensueños, y adivinar las músicas más bellas. Aquí, el poeta se revela como un ser que no se conforma con la realidad tangible. Su sensibilidad lo lleva a buscar en las alturas celestes aquello que la vida concreta no puede ofrecerle. Las estrellas, las músicas celestiales, los sueños, símbolos de una espiritualidad intensa, de una fe que roza la melancolía. Luego, en otro poema esencial de esta etapa, se confiesa como un ser dolido por la distancia entre lo que desea y lo que vive. Yo no sé por qué mi alma es triste como un paisaje de otoño. Quizás el ideal que persigo es un astro que no ha de alcanzar. Ese paisaje otoñal no es solo una imagen. Es un estado del alma. Nervo no escribe como quien describe, sino como quien siente con profundidad y escribe desde el desgarro dulce del que sabe que lo eterno está más allá de su alcance, pero aún así lo persigue con fervor. Cada poema de este primer capítulo nos muestra a un hombre que no teme declararse débil ante el misterio, que abraza su fragilidad y su asombro. A través de sus versos, se asoma al abismo de lo desconocido con ternura, con devoción, con el corazón abierto. Y así, como un caminante solitario bajo un cielo estrellado, cierra este capítulo con una plegaria íntima. Señor, tú sabes que soy débil. Miro las flores, y me siento desvalido. Dame la fe que mueve las montañas. Dame la luz para alumbrar mi alma. Este es el Nervo que inicia nuestro viaje. Un ser espiritual, profundamente humano, que busca luz en medio de las sombras. Con este primer paso, su voz queda resonando como un eco suave, listo para guiarnos por los caminos del amor, la fe, el dolor y la esperanza. Capítulo 2: Suspiros del amor ideal. En este capítulo, la poesía de Amado Nervo se adentra en los territorios del amor idealizado, ese que no se consume en lo físico, sino que habita en los sueños, en la memoria, en la contemplación pura del ser amado. Es un amor que no exige, que no lastima, que no cae en la vulgaridad del deseo inmediato. Es un amor que se sublima, que asciende, que se convierte en una especie de culto delicado. Desde el primer poema, se percibe esa devoción romántica, casi sagrada, por la figura amada. Pasó, como pasan las cosas, que no tienen nombre, como pasan las brisas, que perfuman la sombra. Y yo la amé sin palabras, como se ama la aurora. Ese amor sin palabras es un sentimiento puro, que no necesita manifestaciones ruidosas. Se trata de una emoción que se vive en silencio, con la intensidad de quien contempla un milagro. La mujer que pasa, fugaz como la brisa,
deja una huella imborrable en el alma del poeta. A lo largo de estos versos, el amor no es una historia concreta, no tiene principio ni fin. Es más bien una presencia constante que inspira, que ennoblece, que embellece al amante. Nervo no canta tanto a la mujer real como al ideal femenino que encarna la perfección espiritual. En su poema a ella, escribe: no era hermosa, era algo más, era un encanto. Hecho de gracia, de candor, de calma. Tenía en la mirada la dulzura, que se ve en los ensueños del alma. Este tipo de amor no busca poseer, sino simplemente existir cerca del objeto amado. Basta con saber que ella existe para que la vida tenga sentido. Es un amor contemplativo, donde la admiración sustituye al deseo, y la ternura reemplaza a la pasión. En Amor Eterno, otro de sus poemas, se refuerza la idea de un amor que no necesita correspondencia para ser profundo. Yo te bendigo, amor, aunque no seas mía, aunque nunca lo hayas sido. Yo te bendigo por haber sentido que amarte era elevarme hacia las cumbres. Aquí el amor se convierte en un acto de elevación. No hay reclamo ni amargura, solo gratitud. Amar es suficiente, incluso si ese amor no es compartido. Porque en ese amar, el alma se purifica, se engrandece, se acerca a lo sublime. Este tipo de amor ideal aparece también vinculado al dolor, pero no como lamento, sino como aceptación. Nervo asume que lo perfecto, por su propia naturaleza, no siempre es alcanzable. Sin embargo, el recuerdo de ese amor basta para alimentar la poesía y mantener viva la llama del espíritu. Fue un amor sin pecado, sin desvelo, sin lágrimas, sin carne, sin olvido. Un amor que murió sin haber sido, pero que fue más grande que el anhelo. A medida que avanzan los versos, uno siente que el poeta ha amado con los ojos del alma, no con las manos ni con la urgencia. Su amor no tiene pasado ni futuro. Vive en un presente suspendido, donde el tiempo se detiene y todo se vuelve silencio, luz suave, suspiro prolongado. Así concluye este segundo capítulo, con el eco de un amor que no muere porque nunca se desgastó en la realidad. Un amor que, por ser imposible, se volvió eterno. Un amor que no exige respuesta, porque su única razón de ser es existir, bello y puro, en el corazón del poeta. Capítulo 3. La ternura hecha palabra. Luego de los suspiros del amor ideal, Amado Nervo nos conduce a una dimensión más cálida, más íntima. El amor humano, lleno de ternura, delicadeza y una espiritualidad serena. En este capítulo, su poesía se vuelve suave como una caricia, y los versos parecen brotar del corazón como si fuesen pensamientos que el alma susurra en voz baja. La figura de la mujer amada, sin dejar de ser etérea, se vuelve más próxima, más real. Ya no es solo la imagen lejana que inspira, sino también la compañera, la presencia que consuela y transforma. En su poema Tú me quieres blanca, Nervo, al igual que en otras composiciones afines, habla de una mujer que es bálsamo, fe, esperanza. Tú me diste la fe, que había perdido. Tú me enseñaste a amar con amor puro. Tú me mostraste el cielo en lo escondido. Y en el dolor hallaste lo más duro. El poeta no describe un amor tormentoso, sino uno que salva. La mujer es luz, es guía, es espejo de la bondad que él necesita. A su lado, el mundo se vuelve más comprensible, menos hostil. Es un amor que edifica, que calma, que invita al recogimiento interior. Nervo no busca narrar hechos concretos. Lo suyo no es la anécdota, sino el estado del alma. Así, cada poema es como una confesión tranquila, en la que reconoce cuánto lo ha transformado ese amor silencioso. En el milagro, escribe. Y yo viví, porque tus ojos buenos me enseñaron a ver la vida bella. Y tu voz fue para mí como el canto de un ave en medio de la selva en calma. Este tipo de amor no estalla, no arde, no exige. Es una corriente mansa que recorre todo su ser y lo renueva. Se trata de un sentimiento que se experimenta en los pequeños gestos, en las miradas, en la palabra justa. La ternura, en la poesía de Nervo, no es debilidad, sino fuerza suave que cura y sostiene. En otro poema, Plenitud, expresa con claridad ese agradecimiento hacia el amor recibido. Oh, qué dicha, tenerte junto a mí. Como se tiene el alma, sin tocarla. Como se tiene al cielo, sin saberlo. Cuando se alza la vista y se lo halla. Aquí se percibe la delicadeza de quien ama sin necesidad de posesión.
Nervo no habla de un amor desesperado, sino de un amor consciente, que sabe que lo más bello es lo que no se atrapa. Es un amor contemplativo que se experimenta como se contempla un atardecer, sabiendo que es fugaz, pero dejándose conmover por completo. A medida que avanza este capítulo, la ternura se va convirtiendo en un símbolo de madurez emocional. No hay arrebatos, sino calma. No hay desvelo, sino entrega serena. Nervo sabe que el verdadero amor no se grita, se vive. No se muestra, se respira. Concluye el capítulo con un poema que resume ese amor profundo y sin alarde. Gracias te doy, amor, por haber sido un refugio de paz en mi tormenta. Por tus silencios, por tu fe sin ruido, por tu ternura humilde y siempre atenta. Así termina esta etapa del camino, con el alma reposando en un amor que no necesita artificios. Un amor que es compañía, que es consuelo, que es vida compartida sin palabras de más. Un amor que, como la buena poesía, deja su huella sin imponerla. Capítulo 4. La herida de la ausencia. En esta etapa del recorrido por la poesía de Amado Nervo, el tono cambia. La dulzura y la serenidad del amor vivido dan paso a la melancolía profunda que deja la ausencia. El poeta, que antes cantaba a la ternura y al consuelo, ahora recoge los fragmentos del amor que ya no está, y los convierte en versos donde el dolor se mezcla con la gratitud. No se trata de un lamento estridente, sino de un dolor contenido, reflexivo. Nervo escribe desde el silencio que deja lo amado cuando se ha ido, ya sea por distancia, por muerte o por el paso inevitable del tiempo. En su poema Despedida, la pérdida es íntima, susurrada. Ya no estás, y sin embargo, todo me habla de ti. El viento lleva tu nombre. La tarde se vuelve gris. Aquí, la ausencia no es un vacío frío, sino una presencia difusa que habita en todas partes. La memoria transforma al ser ausente en un eco constante. Las cosas más simples, el viento, el atardecer, el aroma de una flor evocan su recuerdo. El poeta no la olvida, la ve en todo. Amado Nervo no maldice la pérdida. La asume como parte natural de la vida, y su poesía no busca venganza ni reproche. Hay dolor, sí, pero también hay aceptación. En el poema Después, reflexiona. No te maldigo, amor, por haber sido solo un instante eterno que pasó. Te bendigo por el bien que me has dejado. Por lo que fuiste, por lo que ya no sos. Este verso resume la madurez del sentimiento. El poeta no se aferra al pasado con desesperación, sino que lo honra. Sabe que la felicidad vivida no puede repetirse, pero también que su valor no se desvanece con la pérdida. Es como un fuego que ha cesado, pero cuya tibieza aún permanece en el alma. El tema de la muerte también aparece sutilmente. En algunos poemas, la amada ausente ya no está en este mundo, y el poeta conversa con su recuerdo con una mezcla de tristeza y esperanza. En el día que me faltes, dice. El día que me faltes, amor mío. No moriré del todo. Vivirás tú en mi canto. Y en cada verso mío. La poesía se convierte así en el refugio del recuerdo. Es su forma de retener aquello que el tiempo ha querido arrebatar. En vez de resistirse a la pérdida, Nervo la transforma en inspiración. Y es en ese acto poético donde lo perdido vuelve, no como presencia física, sino como energía viva que sigue dando sentido a la existencia. Este capítulo también deja entrever que el amor verdadero no desaparece con la distancia o la muerte. Permanece. Cambia de forma, se vuelve más espiritual, más silencioso, pero no se extingue. Es un amor que trasciende, que evoluciona, que se vuelve parte del alma misma. Cierra el capítulo con uno de sus versos más íntimos. A veces te pienso, sin querer pensarte. Y me duele el alma, pero no me quejo. Porque amarte, aún en tu ausencia, es un modo dulce de seguir viviendo. Así concluye este cuarto capítulo, con el corazón tocado por la nostalgia, pero aún palpitante. Con la mirada fija en el recuerdo, pero los pies firmes en el presente. Porque para Nervo, incluso la ausencia puede ser un acto de amor. Capítulo 5. El alma frente al abismo. Amor, fe y resignación. Después de la ternura y la ausencia, Amado Nervo abre un nuevo cauce en su poesía, la reflexión del alma ante el dolor y la búsqueda de consuelo en lo eterno. Este capítulo marca un momento crucial en su obra, pues en él el poeta comienza a mirar hacia adentro con mayor profundidad, tratando de encontrar sentido en medio de la pérdida, de la nostalgia y del misterio de la vida.
Ya no es solo el amor humano lo que se contempla, sino también el amor divino, la fe como sostén ante la incertidumbre, y la resignación como acto de sabiduría. Desde los primeros versos de esta etapa, se siente el peso de la introspección. Nervo no se contenta con la simple contemplación del dolor. Quiere entenderlo, quiere elevarlo. En su poema Serenidad, lo expresa con claridad. Se ha muerto el sol, y yo no tengo miedo. La noche me acaricia con su sombra. Y en medio del dolor hallo sosiego. Como quien, de tanto sufrir, se asombra. Este fragmento nos revela el temple de quien ha aprendido a encontrar calma incluso en la oscuridad. El poeta, lejos de negar el sufrimiento, lo integra, lo abraza como parte de su camino. Y es ahí donde aparece la resignación, no como derrota, sino como una forma superior de aceptación. Para Nervo, resignarse es comprender que la vida tiene su ritmo, su dolor y su belleza, y que todo tiene un sentido más allá del entendimiento humano. Pero no todo es silencio o resignación pasiva. A lo largo de estos poemas, surge una voz interior que clama, que interroga a Dios, que busca respuestas. En Paz, uno de sus textos más conocidos y celebrados, Nervo ofrece una visión finalista del sufrimiento con un tono de gratitud profunda. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Porque nunca me diste ni esperanza fallida. Ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Es un poema que resume su filosofía vital. Nervo no se queja del dolor vivido. Por el contrario, lo reconoce como parte del equilibrio de la existencia. Es un acto de reconciliación con el destino, con el tiempo, consigo mismo. Y lo hace desde la serenidad, desde una madurez espiritual que conmueve por su sinceridad y sencillez. La espiritualidad aquí no es doctrinaria ni dogmática. Es íntima, suave, profundamente humana. En poemas como Fe, el poeta se vuelve casi místico, hablando con Dios no desde la imposición religiosa, sino desde el diálogo personal, directo. Señor, si tú me quitas lo que amo, si me hieres el pecho, si me hundes en la noche, dame al menos la fe de los humildes, para seguir andando, aunque no te escuche. Este ruego sincero, esta fe que se mantiene viva incluso en medio de la duda y el silencio divino, refleja a un hombre que no ha perdido la esperanza. La poesía de Nervo, en este momento, se vuelve puente entre el sufrimiento humano y la posibilidad de lo eterno. Es como si dijera, no comprendo, pero confío. Es también en este capítulo donde el concepto de redención aparece con fuerza. El poeta comienza a ver en el dolor una oportunidad de crecimiento, de purificación. En lugar de huir de él, lo transforma. La poesía se vuelve herramienta de sanación, y el amor, aunque ausente o perdido, sigue siendo una presencia transformadora. En el poema La oración, Nervo resume este tránsito espiritual con un tono de entrega total. Haz de mí, Señor, tu instrumento. Que yo ame aún cuando no sea amado. Que yo cante aunque me ahogue el llanto. Y que mi verso, al fin, te dé las gracias. Estos versos dan testimonio de un alma que ha pasado por la tormenta, y en lugar de amargarse, ha encontrado paz. No una paz vacía o ilusoria, sino una paz nacida del entendimiento profundo de la vida como misterio. Este capítulo, entonces, representa la madurez emocional y espiritual de Amado Nervo. Aquí, el amor ya no es solo deseo o ternura, es fe, es entrega, es comunión con lo trascendente. El dolor ya no es solo ausencia, es oportunidad de elevar el alma, de templar el carácter, de purificar el corazón. Cierra el capítulo con un poema que podría considerarse una oración final, una síntesis del proceso vivido. He amado, he sufrido, he creído. He caído, pero me he levantado. Y al mirar atrás, no veo ruinas, sino huellas de un alma que ha buscado. Así concluye esta parte del viaje interior de Nervo. Desde la herida abierta por la ausencia, ha surgido una voz firme y suave que se eleva por encima del dolor, guiada por la luz de la fe y el murmullo sereno de la resignación. Capítulo 6. La contemplación del universo. El alma ante el infinito. En este capítulo, Amado Nervo trasciende el dolor íntimo, la ausencia del ser amado y la fe como refugio interior, para alzar la mirada hacia el universo. Ya no es solo la experiencia personal la que se expresa en sus versos, sino una inquietud cósmica, una contemplación de lo infinito que, lejos de alejarlo de lo humano, lo conecta con todo lo existente. El poeta se convierte aquí en un místico que dialoga con el cosmos,
buscando en la vastedad del universo respuestas para su alma. Nervo comienza a observar la naturaleza con un asombro renovado. Cada estrella, cada flor, cada brisa parece tener un significado oculto, una verdad silenciosa que lo llama. En su poema Elevación, escribe: me embriaga el cielo estrellado. Me seduce el silencio del mar. En todo hay un eco divino, que no acierto a descifrar. Este fragmento da cuenta del sentimiento de lo sublime, esa mezcla de maravilla y pequeñez que se siente al contemplar el firmamento, la inmensidad de los astros o el paso del tiempo. Nervo no busca dominar la naturaleza con la razón, sino rendirse a su misterio con humildad. Se deja tocar por lo inexplicable, y eso lo transforma. Su mirada poética se vuelve cada vez más metafísica. Ya no canta únicamente al amor o al dolor, sino al enigma del ser. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay más allá de la muerte? Estas preguntas atraviesan su obra, no como demandas de certeza, sino como impulsos de expansión espiritual. En Más allá, escribe: la vida es solo un tránsito. Nacemos para aprender a morir. Y al morir, tal vez, comencemos a vivir. Aquí la muerte no es temida, sino concebida como una puerta. Nervo empieza a vislumbrar la existencia como un proceso que va más allá de lo material. La muerte no es final, sino continuación. Esta idea no se expresa de forma doctrinal, sino poética. El alma es eterna, y su viaje continúa por planos más altos. También aparece una noción clara de unidad. El poeta se siente parte del todo. No hay división entre él y el universo, entre su alma y la naturaleza. Todo forma parte de una misma energía. En Yo soy, escribe: yo soy la brisa leve, el canto de la fuente, la flor que se abre sola, y el sol que en el poniente incendia con su oro la frente del clavel. Yo soy el universo, y en él me vuelvo a ver. Este sentimiento de fusión con el todo es una de las claves de su misticismo poético. Para Nervo, el alma humana es un espejo del universo. Y el universo, a su vez, es reflejo de lo divino. Así, cada experiencia humana, ya sea el amor, el sufrimiento o la contemplación, es una vía hacia lo eterno. El lenguaje se vuelve más simbólico, más etéreo. Se aleja de la narración concreta y adopta una forma que evoca sensaciones, intuiciones, visiones interiores. El poeta se vuelve vidente, medium del misterio. Y sin embargo, su mensaje sigue siendo claro: hay belleza en el mundo, hay luz en el más allá, hay un sentido aunque no siempre podamos nombrarlo. El capítulo culmina con una de sus meditaciones más hondas, en la que resume su visión espiritual del universo. Soy polvo de estrellas, viajero del tiempo, chispa de un fuego, que no se apaga. Y aunque no entienda el todo, aunque ignore el fin, sé que hay un orden sagrado, que me envuelve, y en él confío. Aquí Nervo encuentra consuelo en el misterio. No necesita pruebas, no exige respuestas. Le basta con sentir que forma parte de algo vasto y luminoso. Su espiritualidad no está atada a credos estrictos, sino a una intuición profunda de armonía universal. Este capítulo marca, entonces, la expansión de su mirada. El poeta que antes hablaba desde el corazón roto ahora habla desde el alma abierta. Ha descubierto que el consuelo no siempre está en las respuestas, sino en la belleza misma de la pregunta, en el acto de contemplar, de rendirse con humildad ante el infinito. Capítulo 7. La vida cotidiana como reflejo de lo divino. Tras la contemplación del universo, Amado Nervo regresa su mirada a la tierra, a la vida cotidiana, pero ahora lo hace con una sensibilidad distinta, renovada. Ya no observa las cosas simples con indiferencia, sino con la conciencia de que lo eterno y lo divino se esconden también en lo pequeño, en lo humilde, en lo de todos los días. Para él, lo trascendente no está solo en las estrellas, sino también en una sonrisa, en una flor, en una calle cualquiera bañada por la luz del atardecer. En este momento de su obra, Nervo parece decirnos que el milagro no es algo lejano, sino algo que sucede en lo inmediato. En su poema Gratitud, expresa con ternura: bendigo el pan humilde y la modesta cama. Bendigo la palabra buena que me calma. Bendigo cada día que pasa sin tormenta. Y cada madrugada que con paz se presenta. Aquí el poeta no canta a grandes hazañas ni a gestos heroicos, sino al acto de vivir con sencillez y gratitud. Esa es su espiritualidad terrenal,
Encontrar lo sagrado en lo cotidiano. A diferencia de quienes buscan a Dios en el cielo o en los templos, Nervo lo encuentra en una taza de café, en el canto de un pájaro, en el trabajo bien hecho, en el silencio que hay entre dos personas que se aman. Esa mirada espiritual sobre lo cotidiano transforma su poesía en una especie de oración viviente. Hay en sus versos una aceptación serena del día a día, con sus luces y sombras. En el poema Paz Interior, escribe: no pido oro ni fama. Pido un rincón tranquilo. Un alma que me entienda. Y el canto de un mirlo. Con eso me basta. Con eso soy rico. En estos versos vibra una filosofía del contentamiento, una ética de lo simple. Nervo entiende que la felicidad no depende de las circunstancias grandiosas, sino de una actitud interior, de la capacidad de abrirse al milagro de lo presente. Esta visión tiene ecos del estoicismo, pero también de la mística franciscana, una humildad radiante que se expresa en el goce de las cosas mínimas. La fe que aquí se manifiesta ya no es solo una fe en lo divino, sino una fe en la vida misma. Y aún más, una fe en el ser humano. Nervo cree en la bondad esencial del hombre, en su capacidad para amar, para consolar, para crear belleza. En el poema Tú, celebra la presencia silenciosa de quienes embellecen el mundo con gestos anónimos. No eres famoso ni sabio. No tienes riquezas ni voz. Pero das una flor cada día. Y compartes tu pan con amor. Tú eres mi santo secreto. Mi apóstol sin religión. Este reconocimiento de la santidad en la gente común es uno de los rasgos más hermosos de su obra. Lejos del juicio, Nervo exalta la compasión, la ternura, el servicio desinteresado. Así, su poesía se convierte en un himno a la humanidad, no por sus logros, sino por su capacidad de resistir, de amar a pesar del dolor, de seguir adelante con fe. También en este capítulo aparece el valor del tiempo, pero no como enemigo, sino como compañero. El paso de los días ya no se ve como pérdida, sino como una oportunidad constante de crecimiento. En hora tras hora, Nervo nos recuerda: cada hora me trae un mensaje. Cada día una lección. En lo lento del reloj se escribe mi redención. Aquí el poeta nos enseña a vivir con atención, a descubrir en la rutina una fuente de sabiduría. No hay instante sin valor si se lo mira con el corazón despierto. La vida no se desperdicia cuando se vive con conciencia. Este capítulo, entonces, es un canto al presente. Nervo ha descendido de las alturas del cosmos y ha descubierto que el paraíso puede estar en lo inmediato, si se sabe mirar. Su poesía se vuelve aún más luminosa, más compasiva, más plena. Ha dejado de buscar fuera y ahora encuentra dentro. Y ese cambio de mirada lo llena todo de sentido. Capítulo 8: El amor universal, la expansión del alma. En este nuevo capítulo, la poesía de Amado Nervo alcanza una de sus alturas más delicadas y profundas: el amor como fuerza universal. Ya no se trata únicamente del amor pasional o romántico, como lo vimos en los primeros capítulos, ni del amor nostálgico por la ausencia del ser querido. Tampoco se reduce al fervor espiritual que lo conectaba con Dios o con el cosmos. Ahora el amor se convierte en algo más vasto, una energía que lo vincula con todo lo que existe. Es una llama silenciosa que arde en su interior y lo impulsa a abrazar al mundo entero. Este amor no exige reciprocidad, no busca recompensa, no se desgasta en la posesión. Es un amor que simplemente es. Que nace de la comprensión, de la compasión, de saberse parte de un todo que sufre y goza a la vez. En su poema Amor sin nombre, dice: no sé a quién amo cuando amo. Pero amo. Amo al niño que juega en la plaza. A la anciana que tiembla al andar. Al mendigo que ríe sin dientes. Y al árbol que empieza a brotar. Este fragmento revela un cambio esencial. El yo poético ha dejado de centrarse en sí mismo. Se ha disuelto en el mundo. Su amor es ahora contemplativo, silencioso, abarcador. Ama al otro porque lo reconoce como parte de sí. Ama porque ha comprendido que cada ser, por más humilde que sea, encierra una chispa de eternidad. Este sentimiento tiene un fuerte eco místico. Se trata del amor que no hace distinciones, que no establece jerarquías, que no juzga. Es el amor de quien ha vencido el ego y se ha fundido con la totalidad. En el poema Fraternidad, escribe: hermano es el hombre que sufre. Hermana, la flor que se abre. Mi familia es el viento. Mi casa, el atardecer. Aquí,
La fraternidad no se limita al ser humano, sino que se extiende a todos los elementos de la creación. Hay una identificación con la naturaleza, con los animales, con los árboles. El alma se vuelve porosa, receptiva, amplia. No hay barreras. Nervo ha llegado a un estado en el que el amor es su forma natural de estar en el mundo. Este amor universal también lo lleva a perdonar, a comprender al otro desde su humanidad. Ya no condena el error, sino que lo abraza con ternura. En comprensión, expresa: el que hiere, está herido. El que miente, tiene miedo. No los juzgues con dureza. Ámalos en su silencio. Este es uno de los grandes aprendizajes que ofrece su poesía. Amar incluso al que no sabe amar, al que lastima, al que se ha perdido. Porque en todos hay una historia, una herida, una necesidad. Nervo no escribe desde la ingenuidad, sino desde una lucidez compasiva. Ha conocido el dolor, y por eso entiende el dolor ajeno. Ha perdido, y por eso sabe consolar. La ética del amor se convierte en su guía de vida. No hay ideología, sistema o creencia que esté por encima de esa entrega al otro. En credo íntimo, escribe: no sé rezar con palabras, pero amo, y al amar rezo. Cada gesto mío es un salmo. Cada caricia, un evangelio. Este fragmento resume con claridad la transformación del poeta. Su religión es el amor. Y su poesía es una forma de vivir ese amor, de compartirlo, de sembrarlo. No necesita dogmas ni rituales, le basta con ser fiel a su corazón. El capítulo cierra con una nota serena pero luminosa. Nervo ya no es el amante melancólico ni el místico solitario. Ahora es un alma en paz, en comunión con la vida. Su viaje interior ha desembocado en una ternura sin fronteras. Y esa ternura lo sostiene, lo guía, lo inspira. Capítulo 9: la lucha contra la oscuridad. Amor frente al sufrimiento. En este capítulo, Amado Nervo se enfrenta a un tema que no puede ser ignorado en su búsqueda de la trascendencia y la espiritualidad: la presencia del sufrimiento en la vida humana. Si bien su poesía ha sido hasta ahora un himno al amor, la paz interior y la belleza de lo cotidiano, ahora se ve confrontado por una realidad que no puede ser negada. La injusticia, la miseria, el dolor físico y emocional forman parte de la experiencia humana, y es en este crisol de sombras donde el alma se prueba y se define. Sin embargo, lo que distingue a Nervo es su capacidad para ver en el sufrimiento una oportunidad de crecimiento y de amor más profundo. A diferencia de quienes se rinden ante la oscuridad, el poeta decide mirar de frente a las sombras, y en lugar de sucumbir, sigue buscando la luz, ese amor inmenso que ha venido cultivando. En su poema El abismo, Nervo plantea una imagen impactante del sufrimiento. Mira el abismo ante tus pies. Profundo y sin fin. Y en su oscuro reflejo, tu alma se ve perdida y pequeña. Esta imagen del abismo evoca la sensación de impotencia que todos sentimos en algún momento frente a las pruebas de la vida. La pérdida, la tristeza, la desesperación nos arrastran hacia un lugar donde todo parece insuperable. El poeta no minimiza la gravedad del dolor, pero al mismo tiempo, en su corazón arde una fe que lo impulsa a ir más allá de lo evidente. Él no se detiene en el abismo. Al contrario, busca el sentido de la vida más allá del sufrimiento. La conciencia de que la vida está marcada por el sufrimiento lleva a Nervo a preguntarse sobre el papel del ser humano en este drama existencial. ¿Es posible seguir amando en medio de la angustia? ¿Cómo encontrar paz en un mundo tan atribulado? En su poema Los caídos, responde: a los caídos los abrazo. A los heridos les doy mi voz. A los que han perdido el camino, les entrego mis lágrimas. Porque sé que en el dolor se encuentra una gracia que no se ve. Aquí, el poeta nos habla de una sabiduría que no está en los libros ni en las palabras perfectas, sino en la experiencia vivida. Él ha visto a los caídos, ha tocado a los que sufren y en su contacto con el dolor ajeno, ha comprendido que el sufrimiento no es algo que deba ser evitado, sino acogido. En el acto de abrazar el dolor propio y ajeno, se forja una mayor capacidad de amar. Pero el amor que Nervo propone no es un amor ingenuo ni ciego. Él sabe que el sufrimiento está vinculado a la injusticia, a la desigualdad, a las luchas sociales que hieren al ser humano. No se limita a consolar a los que sufren, sino que se convierte en un grito por un mundo mejor. Su poesía tiene un marcado tono de denuncia, pues entiende que el sufrimiento no es solo individual, sino colectivo. En su poema Cadenas rotas, dice: la miseria es una cadena.
que nos ata a todo sin querer. Pero el amor tiene el poder de romper esas cadenas. Aquí, Nervo visibiliza las causas estructurales del dolor, las injusticias que aquejan a la humanidad, y nos invita a luchar contra ellas no solo con palabras, sino con el amor transformador. El amor, entonces, no es solo un refugio ante el dolor, sino una herramienta para cambiar la realidad. Es una fuerza activa que desafía las estructuras opresivas, que crea una comunidad más justa y solidaria. En este sentido, Nervo también aborda el sufrimiento personal como un espejo del sufrimiento colectivo. Si bien todos vivimos pérdidas y dolores, hay un dolor más profundo que nace de ver cómo el sufrimiento de los demás puede parecer interminable, sin solución. Es en este lugar de dolor compartido donde Nervo encuentra un propósito: ser un faro de esperanza, un testigo del sufrimiento pero también un promotor de la sanación. El poeta no promete una solución inmediata ni una respuesta fácil al sufrimiento humano, pero su mensaje es claro: en el amor, en la fraternidad, en la compasión, reside la única posibilidad de redención. Así lo expresa en Resistencia, uno de sus poemas más profundos. El dolor no es el final, ni el fin de la esperanza. Es solo el inicio de la resistencia, de la lucha por el alma. Este poema refuerza la idea de que, aunque el sufrimiento es inevitable, la resistencia frente al se puede construir con amor. Y esa resistencia no es solo pasiva, sino activa. Amar en medio del sufrimiento, resistir con ternura, transformar el dolor en una oportunidad para construir algo nuevo. Nervo también nos invita a mirar más allá de los límites de nuestra propia vida y nuestros propios problemas. El sufrimiento no tiene fronteras, y la capacidad de amar también debe ser universal. En Por la paz, el poeta escribe: no puedo callar mi voz ante la guerra. No puedo dormir mientras el mundo llora. Mi amor debe abrazar la tierra entera. Mi paz debe sanar el alma rota. Este llamado a la paz no es solo una cuestión política o social, sino una cuestión profundamente humana. Es un llamado a la acción del alma, a la solidaridad universal. Si algo caracteriza a Nervo, es su creencia de que el amor, incluso cuando se enfrenta a las peores adversidades, tiene el poder de transformar el sufrimiento y de llevarnos hacia una vida más plena, más justa, más humana. Capítulo 10: La muerte. Un tránsito hacia la eternidad. En este 10º capítulo, la poesía de Amado Nervo aborda uno de los temas más inevitables, y a la vez, más universales de la experiencia humana: la muerte. Sin embargo, su tratamiento de este tema no es sombrío ni fatalista, sino una reflexión profunda sobre el ciclo natural de la vida, el misterio que rodea la muerte y la transformación que ésta implica. Para Nervo, la muerte no es un fin, sino un paso hacia una nueva existencia, una continuidad en otro plano que trasciende la percepción humana de lo que entendemos como vida y muerte. A lo largo de este capítulo, Nervo nos invita a liberarnos del miedo ancestral que la muerte suele provocar, mostrándonos su rostro más sereno, más liberador. La muerte, para él, no es algo que deba ser temido, sino comprendido y aceptado como parte del eterno ciclo de la naturaleza. En su poema El umbral, Nervo plantea una visión de la muerte como una puerta que se abre hacia lo desconocido, pero no necesariamente hacia lo oscuro o lo negativo. De hecho, la muerte se presenta como un paso hacia una nueva forma de existencia, un viaje que el alma debe emprender para alcanzar su verdadera esencia. En uno de los versos más significativos de este poema, dice: es solo un umbral que hay que cruzar, no un abismo donde todo se pierde. Al otro lado hay luz, paz, un regocijo que no podemos comprender. Este verso refleja la paz y la aceptación que Nervo experimenta frente a la muerte. La muerte no es una cesación, sino una transición hacia algo más grande. La vida no se acaba, simplemente se transforma en algo que escapa a nuestra limitada comprensión terrenal. Este pensamiento está muy vinculado a las filosofías orientales y a la idea de la reencarnación, aunque Nervo lo aborda desde una perspectiva cristiana, en la que el alma encuentra su reposo en Dios. La muerte, en la visión de Nervo, es también la culminación de una vida vivida con intensidad y amor. Aquellos que han amado profundamente y han vivido con sentido, no temen la muerte, porque sienten que han cumplido su misión y están listos para continuar su camino. En su poema El final, escribe: yo no temo la muerte. No la huyo, no la esquivo. Viví amando y soñando. Y en ese amor me hallo preparado. Aquí, Nervo expresa la serenidad que surge cuando uno ha vivido una vida plena. La muerte no se presenta como una amenaza,
sino como un cierre natural y esperado para un ciclo que ha sido vivido con conciencia y dedicación. Vivir plenamente y con amor es lo que nos prepara para ese último gran paso. Además, en este capítulo se toca la noción de que la muerte nos conecta con un amor eterno, con algo que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Para Nervo, la muerte no solo es un viaje hacia lo desconocido, sino también hacia una unión más profunda con el universo y con el amor divino. La muerte, entonces, no es algo que rompe los lazos que hemos creado en vida, sino que los refuerza y los eleva. En Cerca de Dios, Nervo reflexiona: muerte, madre mía, te encuentro al fin. Te reconozco en tu rostro sereno. Tú me llevas al Padre, a la unidad eterna donde todo es amor. En estos versos, el poeta asocia la muerte con la maternidad, con una figura protectora y compasiva que, lejos de ser temida, es aceptada como la guía que lleva al alma hacia la unidad con lo divino. La muerte se convierte en una madre que conduce al ser humano a la reconciliación con su origen y su destino, como una vuelta al seno de Dios, una especie de retorno a la paz primordial. La poesía de Nervo también resalta la importancia de la muerte como una fuerza de liberación. La vida, a pesar de sus bellezas y alegrías, también está llena de limitaciones, luchas y sufrimientos. La muerte, por el contrario, es una liberación de esas restricciones terrenales, una disolución de las cargas que arrastramos a lo largo de nuestra existencia. En Liberación, Nervo expresa: al morir, soy libre del peso, del cansancio, del miedo. El alma se desprende, ligera, de su cuerpo que ya no es más que un lastre. Aquí, Nervo ve la muerte no como un final, sino como una liberación del cuerpo físico, que es solo una envoltura transitoria, mientras que el alma, eterna e inmortal, puede alcanzar su destino sin las limitaciones del cuerpo. Es importante destacar que, a lo largo de este capítulo, Nervo no evita los elementos trágicos de la muerte, como la tristeza de los que quedan atrás o la soledad del que se enfrenta a su fin. Sin embargo, esta melancolía no es lo central de su poesía sobre la muerte. Más bien, la muerte se presenta como una despedida llena de amor, de aceptación y, sobre todo, de esperanza. A pesar de la separación que produce, Nervo cree firmemente que el amor no se acaba con la muerte, sino que se transfigura, se eleva. En su poema El Retorno, Nervo expresa esa esperanza con una convicción profunda. Cuando me vaya, no lloren por mí. Pues volveré, como el río vuelve al mar. En cada estrella que brilla en el cielo. Verán mi alma reencarnada, amorosa. En este último verso, el poeta afirma que la muerte no es un final definitivo. Si bien el cuerpo se desvanece, el amor y la esencia del alma continúan existiendo. La muerte no extingue lo que ha sido vivido con amor, sino que lo trasciende. En la visión de Nervo, el alma es inmortal, y la muerte, más que un adiós, es un nuevo comienzo. Con este capítulo, Nervo cierra uno de los ciclos más profundos de su obra: el amor y la muerte, dos caras de una misma moneda. A través de la aceptación de la muerte como parte del proceso natural de la vida, Nervo nos invita a vivir con más amor, más intensidad, y más conciencia de lo que realmente importa. Y, al mismo tiempo, nos prepara para entender que la muerte no es el final, sino una continuación, una transformación. Capítulo 11: La búsqueda de la verdad. Un encuentro con lo divino. En este capítulo, Amado Nervo da un paso más en su reflexión filosófica y espiritual, introduciendo el tema de la verdad eterna y su relación con lo divino. A lo largo de su obra, el poeta ha estado en constante búsqueda de un sentido más profundo de la vida, un sentido que va más allá de lo inmediato, de lo material y tangible. En este capítulo, la búsqueda de la verdad se presenta como una de las motivaciones más profundas del alma humana, un deseo innato de conectar con algo superior, con una realidad que trascienda las apariencias del mundo físico. La verdad, en la concepción de Nervo, no es algo que se pueda obtener a través de la razón pura ni de las ciencias, sino que es una revelación espiritual que se experimenta en lo más profundo del ser. Esta verdad está más allá de las palabras y de los conceptos. Es una realidad que se intuye en el corazón y que solo puede ser comprendida por aquellos que se han atrevido a mirar más allá de las limitaciones de lo terrenal. Nervo aborda este tema con una profunda humildad. El conocimiento humano es limitado y finito, y es por eso que el poeta enfatiza que la búsqueda de la verdad debe ser acompañada de una actitud de fe y de apertura hacia lo divino. En el poema La llama interior, Nervo escribe: la verdad no está en los libros, ni en las voces de los sabios. Está en el corazón que, silencioso,
Siente la llama del alma. Este verso refleja la idea central del capítulo. La verdad no es algo que pueda ser enseñado o explicado con palabras. La verdad se experimenta en el interior, en el silencio del alma. Es una llama que arde dentro de cada ser, un fuego que nos guía en nuestra búsqueda espiritual. A través de esta llama, el poeta nos invita a adentrarnos en nosotros mismos para descubrir la verdad que yace en nuestro interior. Sin embargo, Nervo no niega el valor del conocimiento intelectual. En su poesía, hay un constante diálogo entre la razón y la intuición. Si bien la razón humana tiene sus límites, la poesía misma se convierte en una vía para acceder a esa verdad superior. La poesía, como el arte en general, se conecta con algo más allá de lo visible, con una dimensión que no puede ser explicada, sino sentida. En el susurro del viento, Nervo expresa esta dualidad entre la razón y el misterio. El viento trae consigo secretos que no pueden ser leídos en los libros. Hay sabiduría en el susurro del viento. Y en el canto de un ave. Hay una verdad que la mente no comprende. Aquí, Nervo muestra que la verdad no está reservada a la razón lógica, sino que se encuentra en la naturaleza, en los sonidos del mundo, en el silencio que acompaña el viento o el canto de un ave. Hay algo divino en la simplicidad de la vida cotidiana, algo que nos habla y nos revela la verdad cuando dejamos de lado las preocupaciones mundanas y nos abrimos a lo sagrado. La conexión con lo divino es también un tema central en la búsqueda de la verdad. Para Nervo, esta búsqueda no es una cuestión exclusivamente intelectual, sino una experiencia espiritual profunda. La verdad última es Dios, y es en él donde se encuentran las respuestas a las grandes preguntas existenciales. La relación con lo divino es lo que da sentido a todo lo demás, y es a través de esa conexión que el ser humano puede alcanzar una comprensión plena de sí mismo y del universo. En la revelación, Nervo escribe: Dios no está en las alturas, ni en los templos adornados. Está en el suspiro del alma, en la quietud del corazón, en el abismo de la contemplación. Este verso refleja la visión de Nervo sobre la relación con lo divino. Dios no se encuentra solo en los lugares sagrados o en los rituales externos. Dios está en nuestro interior, en el profundo silencio del alma que se conecta con él a través de la meditación, la reflexión y la contemplación. Es en ese encuentro silencioso con lo divino donde podemos encontrar la verdad más profunda. La búsqueda de la verdad, en la poesía de Nervo, es también un acto de amor. El amor, para él, es la fuerza que impulsa al ser humano hacia lo divino. No hay separación entre la verdad y el amor, son dos caras de una misma moneda. El amor que sentimos por los demás, por el mundo y por nosotros mismos es una manifestación de esa verdad divina que late en el corazón de todo ser humano. En el amor divino, Nervo expresa esta idea. Amar es acercarse a la verdad. Es ver a Dios en todo lo que existe. El amor no es solo un sentimiento. Es una revelación de lo eterno. Este verso enfatiza la visión que Nervo tiene del amor como un camino hacia lo divino. Cuando amamos sinceramente, nos acercamos a la verdad de la existencia. El amor es, de alguna manera, una forma de conocer la realidad más profunda del universo. ¿Por qué? En el amor experimentamos la unidad de todo lo que existe. El amor es la luz que ilumina nuestro camino en la oscuridad de la ignorancia. En este capítulo, Nervo también reflexiona sobre la relación entre el ser humano y el misterio de la vida. Si bien el ser humano puede acercarse a la verdad, nunca podrá alcanzarla completamente, pues la verdad última está más allá de nuestra comprensión. En su poema El misterio, Nervo nos recuerda que la búsqueda de la verdad es, en última instancia, una travesía sin fin. La verdad es un río que fluye, siempre más allá de nuestro alcance. Nadie la posee, pero todos la buscamos en cada paso. Aquí, Nervo nos invita a aceptar que la verdad no es algo que podamos poseer, sino algo que siempre está más allá de nosotros, un horizonte al que nunca llegamos, pero que nos motiva a seguir avanzando. La búsqueda de la verdad es un viaje continuo, un proceso de crecimiento y de transformación en el que nos acercamos cada vez más a lo divino. Finalmente, Nervo nos recuerda que, aunque la verdad última está más allá de nuestra comprensión, podemos encontrar consuelo y guía en la fe. La fe es lo que nos permite avanzar en nuestra búsqueda, aun cuando no tenemos todas las respuestas. En el paso de la fe, Nervo concluye: la fe es la luz que guía, el faro que ilumina la noche oscura. No tenemos todas las respuestas, pero en la fe encontramos la verdad.
Este verso refleja la importancia de la fe en la vida espiritual. La fe nos permite caminar en la oscuridad, sabiendo que, aunque no podamos ver con claridad el final del camino, hay una verdad que nos acompaña, que nos sostiene y nos guía hacia la luz. Capítulo 12. La trascendencia. Más allá de los límites del ser. El concepto de trascendencia ocupa un lugar central en la poesía de Amado Nervo, y en este capítulo, el autor profundiza en la idea de que el ser humano está destinado a superar las barreras de lo material y lo temporal, en búsqueda de un estado superior de existencia. Esta trascendencia no es solo un acto de separación de lo mundano, sino también una reconciliación con lo eterno, con lo divino, que nos permite experimentar una conexión más profunda con el universo y con nosotros mismos. La trascendencia en la poesía de Nervo es el camino hacia la expansión del ser, un proceso de liberación en el cual el alma se eleva por encima de las preocupaciones cotidianas, alcanzando una paz profunda que trasciende las limitaciones físicas y emocionales. En el poema La montaña, Nervo expresa esta idea de manera simbólica, utilizando la imagen de una montaña como metáfora del camino hacia la iluminación. Ascender la montaña. Sin temor, sin aliento agotado. Es saber que al llegar a su cumbre, los valles se abren ante el alma. Esta imagen de la montaña representa el esfuerzo humano por alcanzar un nivel superior de conciencia, un lugar donde las tensiones terrenales se disipan y se puede contemplar la vastedad del horizonte. La montaña no es solo un obstáculo, sino también un símbolo del esfuerzo necesario para lograr una comprensión más elevada. Al alcanzar la cima, el alma se enfrenta a una nueva visión, una comprensión más profunda de su propósito y de su lugar en el cosmos. La trascendencia, según Nervo, no implica un rechazo absoluto de lo terrenal, sino más bien una elevación de lo espiritual a través de lo material. La vida cotidiana, los amores, las pasiones, los dolores y las alegrías, son las experiencias que nos permiten comprender el misterio del universo. Sin embargo, es solo a través de la reflexión y la meditación que estas experiencias se transforman en lecciones espirituales. En el alma y el cuerpo, Nervo describe cómo el alma y el cuerpo deben colaborar para alcanzar la trascendencia. El cuerpo es la vasija que contiene. El alma es la esencia que se eleva. Unidos en un solo propósito, alcanzan la trascendencia. Este verso refleja la visión de Nervo sobre la integración del cuerpo y el alma en el proceso de trascendencia. El cuerpo, aunque limitado, es el medio a través del cual el alma experimenta el mundo, mientras que el alma, en su búsqueda de lo eterno, se eleva y busca conectarse con una realidad más allá de lo material. Juntos, cuerpo y alma, forman un equilibrio necesario para alcanzar esa paz trascendental. A medida que el poeta avanza en sus meditaciones, nos invita a comprender que la trascendencia no se trata de huir del mundo, sino de transformarlo. En el poema La luz interior, Nervo habla de cómo la verdadera luz no proviene de fuentes externas, sino de la conciencia que se despierta dentro de nosotros. No busques la luz en las estrellas, ni en el brillo de los días. La luz está dentro de ti, en el silencio de tu alma, en el eco de tu voz interior. Este verso destaca la importancia de la introspección en el proceso de trascendencia. La luz interior, que es la verdad y el conocimiento más profundos, no se encuentra fuera de nosotros, sino que habita en lo más profundo de nuestra conciencia. A medida que nos adentramos en nuestro ser, podemos acceder a esa luz que nos guía hacia una comprensión más elevada del universo. La trascendencia, según Nervo, también tiene un componente de liberación. A medida que el alma se eleva, se libera de los miedos, las dudas y las limitaciones que nos mantienen atados a lo terrenal. La libertad, en este contexto, no es solo la ausencia de ataduras externas, sino la capacidad de ser uno mismo, de vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza espiritual. En la libertad del alma, Nervo expresa: ser libre no es huir del mundo, sino encontrar tu propia esencia. La libertad del alma es vivir sin temor al fin del camino. Este verso refleja la visión de Nervo de la libertad como una conquista interior. La verdadera libertad no está en escapar del sufrimiento o de la muerte, sino en ser capaz de vivir plenamente, sin miedo ni remordimientos, sabiendo que el fin de la vida es solo una transición hacia un estado de existencia superior. A lo largo de su obra, Nervo hace hincapié en que la trascendencia no es algo que se alcanza de una sola vez, sino un proceso continuo, una búsqueda perpetua por elevar nuestra conciencia. Esta búsqueda es infinita, y el ser humano, en su esencia, está llamado a ascender constantemente. La poesía se convierte, entonces,
en una herramienta vital para este proceso. Nervo describe la poesía como un puente entre lo humano y lo divino, una forma de trascender las limitaciones del lenguaje y conectarnos con la pureza de la experiencia espiritual. En el vuelo del alma, escribe. La poesía es el vuelo del alma. Un aliento hacia lo divino. En cada verso, en cada palabra, se esconde la esencia de la trascendencia. La poesía, en esta visión, no es solo una forma artística, sino una expresión de la misma trascendencia. Cada verso es una invitación a elevarse, a mirar más allá de lo inmediato, a trascender lo efímero y conectarse con lo eterno. Al final del capítulo, Nervo nos recuerda que la trascendencia no es un fin, sino un camino. Cada paso que damos en este viaje nos acerca un poco más a la paz y la comprensión. La trascendencia, como todo proceso espiritual, es un viaje de autodescubrimiento, de liberación y de unión con lo divino. En el viaje infinito, Nervo concluye. La trascendencia es el viaje sin fin. La búsqueda que nunca termina. Es un camino que nos lleva hacia la luz que siempre nos ha guiado. Este verso nos invita a reflexionar sobre la naturaleza continua de la búsqueda espiritual. No hay un destino final, solo un camino interminable hacia la luz, un viaje eterno hacia la comprensión y la paz que reside en lo divino. Capítulo 13. La muerte como transición, el paso hacia lo eterno. La muerte es un tema recurrente en la poesía de Amado Nervo, y en este capítulo, el poeta se adentra en su visión de la muerte no como un final, sino como una transición, una liberación, una forma de alcanzar lo eterno. Para Nervo, la muerte es el último peldaño en la escalera de la existencia humana, un paso necesario que permite al alma liberarse de las limitaciones del cuerpo y ascender hacia una realidad superior. La muerte, en el pensamiento de Nervo, no es algo que se deba temer, sino algo que se debe comprender como parte del ciclo natural de la vida. En el último suspiro, Nervo describe este paso de una manera tan serena como profunda. No temas a la muerte, amigo mío. Es solo un sueño profundo. Una puerta abierta al infinito. Donde el alma se une al mundo. En este verso, la muerte se presenta como un sueño profundo, una transición a un estado superior de existencia, donde el alma se fusiona con el todo, con el universo, con la esencia divina. Nervo rechaza la visión de la muerte como algo temible y oscuro, y en su lugar la presenta como una liberación, un paso hacia una comprensión más profunda y una existencia más pura. El concepto de la muerte como liberación se desarrolla en varios de los poemas de Nervo, donde la vida misma se describe como una preparación para este momento trascendental. En el fin del viaje, el poeta utiliza la metáfora de un viaje para ilustrar cómo la muerte es simplemente el fin de un camino, un paso natural y esperado en la travesía del alma. El viaje culmina al llegar al fin. Y la última estación no es la muerte, sino el puerto de la eternidad, donde el alma se descansa y se pierde. Aquí, la muerte es representada como una estación final en un largo viaje. Sin embargo, el puerto de la eternidad al que se llega no es un lugar de oscuridad o de incertidumbre, sino un estado de reposo y de unión con lo divino. La idea de que la muerte es el fin de un viaje invita al lector a comprenderla no con dolor, sino con la calma y la aceptación de quien ha completado una misión. La muerte, en la visión de Nervo, es también una forma de regreso al origen, un retorno a un estado primordial del ser. El poeta compara el alma con un río que, al final de su curso, se funde con el mar, el lugar de su origen. En el regreso al mar, Nervo escribe: como el río que al mar vuelve al fin. El alma retorna a su origen divino. Y se funde con la corriente infinita, que todo lo recibe y todo lo acoge. Este verso refleja la idea de que el alma no se pierde en la muerte, sino que se reabsorbe en el universo, en la fuente de toda existencia. La muerte, por lo tanto, es vista no como una separación, sino como una reintegración a la unidad cósmica, a la esencia primordial de donde todos venimos. La visión de Nervo sobre la muerte es profundamente optimista, en el sentido de que el poeta no la contempla como un fin doloroso, sino como una transformación necesaria. La muerte es parte del proceso de la vida, y por lo tanto, no es algo que deba ser lamentado, sino comprendido y aceptado. En la luz de la muerte, Nervo dice: la luz de la muerte no es tiniebla, sino resplandor que guía el camino hacia la casa eterna de la paz, donde el alma alcanza su destino. Aquí, Nervo describe la muerte como una luz que ilumina el camino hacia la paz eterna. Lejos de ser un apagón de la existencia,
La muerte es una luz que guía al ser humano hacia la trascendencia, hacia la reunificación con lo divino. Este concepto de la muerte como una luz que guía al alma refuerza la idea de que la muerte no es el fin, sino el comienzo de un nuevo estado de existencia. En la obra de Nervo, la muerte también es vista como una reconciliación con uno mismo. A lo largo de la vida, el ser humano lucha con sus dudas, sus miedos y sus pasiones, pero en la muerte, se alcanza una comprensión y aceptación total de la vida misma. Es el momento en que las tensiones se disipan y el alma se encuentra en su estado más puro. En el encuentro con el alma, el poeta expresa: la muerte es el encuentro con la paz, donde las luchas cesan, y el alma se encuentra con la verdad que siempre buscó, y la libertad que siempre deseó. Este verso señala que la muerte es el momento en que el alma, finalmente liberada de sus limitaciones terrenales, alcanza la paz, la verdad y la libertad. Nervo invita al lector a no temer la muerte, sino a comprenderla como una oportunidad para alcanzar la libertad espiritual, un estado de completa realización. Sin embargo, la muerte también es un tema de reflexión sobre el legado que dejamos. Nervo insiste en que la muerte no aniquila lo que somos, sino que lleva consigo el eco de nuestra existencia. En el eco de la vida, el poeta expresa: la muerte no borra lo vivido, solo lo transforma en memoria. Somos el eco de lo que fuimos, y en la muerte resonamos eternos. Aquí, la muerte se presenta como el comienzo de una memoria inmortal. Aunque el cuerpo físico desaparece, el alma y la esencia de lo que somos perduran, resonando en el tiempo como un eco eterno. Nervo nos invita a vivir de tal manera que nuestro eco, el legado de nuestra vida, sea algo digno y significativo. A medida que el capítulo avanza, Nervo nos invita a reflexionar sobre cómo debemos prepararnos para la muerte, no con miedo, sino con serenidad y aceptación. En la paz del final, el poeta concluye: la muerte es un paso hacia la calma, un descanso merecido al final de la lucha. Preparémonos para ella con amor y sin miedo, pues es solo la puerta que nos abre al infinito. Este verso refuerza la visión de Nervo sobre la muerte como una liberación y una transición hacia la paz. La preparación para la muerte, entonces, consiste en vivir plenamente, sin temor, y en aceptar que es solo un paso más en el eterno ciclo de la existencia. Capítulo 14. La inmortalidad del alma. Una reflexión sobre lo eterno. En este capítulo, Amado Nervo aborda la cuestión de la inmortalidad del alma con una profunda serenidad y reflexión. La idea de que el alma trasciende la muerte y permanece eterna es una creencia que atraviesa buena parte de la obra del poeta, quien, influenciado por su visión espiritual, busca dar sentido a la vida más allá de lo material y temporal. La inmortalidad del alma es uno de los temas centrales que impregnan sus poemas, y en este capítulo, Nervo reflexiona sobre la permanencia del ser humano más allá de su existencia terrenal. Para Nervo, la inmortalidad no es una promesa inalcanzable o un simple consuelo ante la muerte, sino una certeza arraigada en la naturaleza misma del alma. El poeta parece sugerir que el alma, al ser incorruptible e indestructible, tiene una existencia que no depende del cuerpo físico. En Eterna, uno de los poemas más representativos de esta temática, Nervo expresa: nada muere en el alma que ha sido pura. Todo en ella es vida que jamás termina. Como el fuego en la chispa de su llama. La esencia se prolonga, se reinventa. En este verso, el poeta utiliza la metáfora del fuego para ilustrar cómo la esencia del alma nunca se apaga, sino que se reinventa, se transforma y continúa su existencia, a pesar de la muerte física. La pureza del alma, según Nervo, es lo que le otorga esta capacidad de trascender, de mantenerse viva aún después de que el cuerpo se desintegra. La inmortalidad, para Nervo, no es solo una cuestión espiritual, sino también un fenómeno íntimamente ligado al amor. El amor es una fuerza que, al igual que el alma, es eterna, y que conecta a los seres humanos a través del tiempo. En el amor inmortal, Nervo escribe: el amor que en el alma se enciende, no se apaga con la muerte, y su luz nunca cesa de brillar, pues es parte de la eternidad. El amor, entonces, es la fuerza que otorga inmortalidad al alma, permitiéndole trascender las barreras de la muerte. En la visión de Nervo, el amor no es solo una emoción humana, sino una energía cósmica que conecta todas las almas, que trasciende los límites del tiempo y del espacio, y que perpetúa la existencia del ser humano de manera infinita. A través del amor, el alma mantiene su conexión con la eternidad, y de esta manera, sigue viva, incluso después de la muerte.
A lo largo de los versos, Nervo compara la inmortalidad del alma con los elementos eternos de la naturaleza: el viento, las estrellas, el mar, y otros aspectos que, aunque cambian, permanecen en su esencia. En el viento eterno, el poeta dice: el viento, que barre el espacio infinito, no tiene fin ni límite, ni descanso. Y como él, el alma del hombre se eleva a través de los siglos, más allá del tiempo. En este poema, el viento se convierte en un símbolo de la continuidad eterna del alma. Así como el viento no tiene fin, el alma humana sigue su camino más allá de los confines del tiempo, del cuerpo y de la muerte. La comparación con la naturaleza también subraya la idea de que la inmortalidad no es algo extraño o sobrenatural, sino una parte natural de la existencia humana, un proceso continuo que está intrínsecamente conectado con el cosmos. El poeta también se refiere a la inmortalidad en términos de legado, en lo que permanece de nosotros en los recuerdos y en el impacto que dejamos en los demás. En El eco de la vida, Nervo reflexiona sobre cómo el alma no solo sobrevive a través de su conexión con lo divino, sino también a través de las huellas que deja en el mundo material. No es solo el alma la que no muere, sino también el eco de nuestros actos. Lo que dejamos impreso en los corazones. Eso perdura, se convierte en eternidad. La inmortalidad, entonces, no es solo un concepto abstracto o filosófico, sino también una realidad que se manifiesta a través de las obras humanas, de las relaciones, de las huellas que cada uno deja en su paso por la vida. Nervo sugiere que la esencia de nuestra existencia no se pierde ni con la muerte física, ya que lo que hemos vivido, lo que hemos amado, lo que hemos creado, sigue existiendo en la memoria colectiva de aquellos que nos han conocido y a quienes hemos tocado de alguna manera. La visión de Nervo sobre la inmortalidad del alma es también una invitación a la trascendencia personal. No se trata solo de un destino inevitable, sino de un camino que cada ser humano puede recorrer a través de sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. En Caminos de Luz, Nervo dice: camina siempre hacia la luz eterna. Deja que tu alma se alce hacia lo infinito. Porque la inmortalidad no es solo un destino, sino un sendero que recorres con cada paso. Con estas palabras, el poeta nos invita a vivir con una conciencia de la inmortalidad del alma, a buscar la luz y la verdad en todo lo que hacemos, sabiendo que cada paso en este camino es un paso hacia lo eterno. La inmortalidad no se logra al final de la vida, sino que se construye día a día, a través de la búsqueda constante de lo que es más elevado y más puro en nuestro ser. Finalmente, Nervo cierra este capítulo con una reflexión sobre la relación entre la vida terrenal y la eternidad. La vida, aunque breve en comparación con la inmortalidad del alma, es una oportunidad para preparar el alma para su viaje eterno. En el último aliento, el poeta concluye: el último aliento no es el final. Es solo el inicio del regreso a la luz. Y en cada vida, aunque corta, preparamos el alma para la eternidad. Este verso resume la esencia del mensaje de Nervo sobre la inmortalidad del alma. La vida es solo un momento fugaz, pero a través de ella, el alma se prepara para el regreso a lo eterno, a lo divino, a la luz que nunca se apaga. Capítulo 15: La búsqueda del sentido. El destino del alma en la eternidad. En este último capítulo, Amado Nervo aborda la cuestión de la vida y la muerte como parte de un destino mayor, un recorrido trascendental hacia la eternidad. Como cierre de su obra, el poeta se enfoca en la búsqueda del sentido último de la existencia humana, en ese viaje interno y espiritual que conecta al ser con el universo, con lo divino y con la inquebrantable continuidad de la vida más allá de la muerte física. A lo largo de su obra, Nervo ha explorado profundamente la idea de que el alma no se limita al tiempo ni al espacio, y que la muerte no es más que un tránsito hacia lo eterno. En este capítulo, el poeta recapitula todas esas ideas, pero las lleva aún más allá, invitando al lector a reflexionar sobre el destino final del alma. La vida, con todos sus momentos de duda, sufrimiento, alegría y esperanza, no es una casualidad ni un accidente, sino una parte esencial del plan eterno del alma. En sus versos, Nervo nos habla del alma como una entidad que, a pesar de su fragilidad humana, está predestinada a alcanzar la luz y la comprensión superiores. Esta búsqueda del sentido no es un objetivo que se alcance fácilmente. Es una travesía ardua, llena de obstáculos y preguntas sin respuestas inmediatas. Sin embargo, es un camino que cada ser humano debe recorrer si desea llegar a la plenitud de su ser. En el viaje, Nervo escribe: no temáis el camino arduo y lejano, pues cada paso que des es un paso hacia la verdad. Aunque no siempre veas la luz del final.
Esa luz te aguarda en el horizonte eterno. Estos versos transmiten la idea de que el sentido de la vida no siempre es evidente, y en ocasiones, el camino puede parecer incierto o lleno de oscuridad. Sin embargo, Nervo nos asegura que la luz del entendimiento y la paz espiritual aguardan al final de la travesía, en el destino eterno al que todos estamos destinados. Este destino final, según Nervo, es la unión con lo divino. El alma, a medida que avanza en su proceso de purificación, se va acercando más a la esencia de lo eterno, de lo absoluto. En la divina verdad, el poeta expresa: nuestro destino es regresar al origen. Volver al lugar donde todo comenzó. Al lugar donde se es, simplemente. En la unidad de todo lo que es eterno. En este pasaje, Nervo habla del alma como una chispa que, al final de su travesía, regresa al fuego divino del cual surgió. Este regreso al origen no es solo un regreso físico o literal, sino también un regreso espiritual, el reencuentro con la fuente de la vida y la luz, con la esencia de la creación misma. En este contexto, la vida y la muerte se ven como fases necesarias de un proceso mayor, como pasos en la ascensión del alma hacia su destino final. A lo largo de este capítulo, Nervo también reflexiona sobre la función del sufrimiento en la vida humana. La muerte y el dolor, aunque aparentemente negativos, son en realidad elementos fundamentales para el crecimiento espiritual. El sufrimiento purifica el alma, la hace más fuerte y la prepara para la unión con lo divino. El dolor no es un castigo, sino un medio de redención, una forma de liberar el alma de las ataduras terrenales y elevarla hacia la luz. En la purificación, Nervo afirma: el sufrimiento es el fuego que purifica el alma. Es el tallador que esculpe la figura perfecta. Cada lágrima es una joya que la vida forja. Cada dolor, una llave que abre la puerta del cielo. Aquí, Nervo nos recuerda que el sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, es una herramienta necesaria para alcanzar la grandeza espiritual. Cada prueba, cada momento de dolor, tiene un propósito más grande que solo el padecimiento. Es una etapa que prepara al alma para el encuentro con lo eterno, para su transformación en algo más sublime. Uno de los aspectos más hermosos de la visión de Nervo es su insistencia en que la muerte no es un fin, sino una transición. En este capítulo, el poeta hace un llamado a vivir con conciencia de esta verdad, a no temerle al final, sino a verlo como una liberación del cuerpo y una liberación del tiempo. En el último suspiro, Nervo escribe: la muerte es solo el suspiro final de un largo sueño. Es el paso que nos lleva de la sombra a la luz. Es la puerta que se abre hacia la eternidad, donde el alma se encuentra con su verdadera esencia. Con estas palabras, Nervo nos invita a ver la muerte no como algo a temer, sino como un proceso natural, un cambio de estado que nos lleva hacia la realización completa de nuestra naturaleza. La muerte, en la visión de Nervo, es solo un peldaño en el camino hacia la realización total del ser, hacia la unión definitiva con la esencia divina. En este capítulo final, Nervo también dedica unos versos al amor, que para él es el vínculo que une todas las almas en su búsqueda de lo eterno. El amor, tanto terrenal como divino, es la fuerza que impulsa a las almas a seguir adelante en su travesía. Es el amor lo que otorga sentido y dirección a nuestra existencia. En el amor eterno, Nervo escribe: el amor no es solo lo que sentimos. Es lo que somos, lo que buscamos, lo que somos al final. Es la fuerza que nos lleva más allá de los límites. Y en su luz, nuestras almas se hacen una. El amor, entonces, es la fuerza que da sentido a toda la existencia, que nos mueve a trascender nuestros propios límites, que nos lleva a unirnos con lo eterno. Es el motor que nos impulsa a alcanzar la plenitud y la paz, a reunirnos con la luz de lo divino. Finalmente, Nervo concluye su obra con una reflexión sobre la paz que aguarda a las almas al final de su travesía. En la paz del alma, el poeta escribe: y al final de este largo viaje, al fin de esta búsqueda sin fin, el alma descansará en paz, porque ha hallado la verdad, porque ha llegado a su hogar. Con estas palabras, Nervo cierra su reflexión sobre la vida, la muerte y la eternidad. Nos recuerda que, a pesar de las incertidumbres y las pruebas de la vida, al final, el alma encontrará la paz en su regreso al origen, en su unión con lo eterno. Y así concluimos este recorrido por los poemas de Amado Nervo. Si te ha gustado esta obra, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más contenido literario. Gracias por acompañarnos en este viaje poético.